Cero. La brújula. David del Cura. Pues hemos llegado a las 13 minutos, 9 y 3 minutos en Canarias, y vamos a abrir nuestro tiempo de análisis y nuestro tiempo de tertulia después de echar el repaso que hemos echado al presente y al futuro de las pensiones. Y hoy tenemos varios asuntos sobre la mesa que en realidad convergen todos en la cuestión catalana, porque es inevitable pensar, incluso sospechar, que en los últimos movimientos del gobierno y de los partidos que sustentan al gobierno de la Generalitat, en Esquerra y el PDeCAT, tienen mucho que ver con la reunión que Quim Torra va a mantener el lunes con el presidente Sánchez y lo que pueda salir de esa reunión. Hoy ya están en las prisiones catalanas los 6 primeros presos del Procés que habían pedido el traslado. Han tenido su camino de lazos amarillos, han tenido su manifestación de apoyo a las puertas de la cárcel, ahí han tenido también la visita de Quim Torra. Esto, para el presidente de la Generalitat, lo ha explicado él, no vale como gesto del gobierno de Madrid, porque él en lo que está es en que salgan a la calle, no en que estén en la cárcel más cerca. Hoy asistimos a un acto muy simple. Asistimos a un acto muy simple, la aplicación de la ley penitenciaria. Sencillamente se acaba un trato discriminatorio que nunca tendría que haber existido, pero no se acaba nuestro compromiso vital, que salgan de una vez por todas de la cárcel y se archive la causa penal. Y se archive la causa penal. Lo que quiere Quim Torra lo repite un día sí y otro también, pero lo que puede salir de esa reunión del lunes en la Moncloa es otra reunión dentro de los próximos meses y más pasta, más inversión, que es lo que no cuenta Quim Torra. Y luego está el gobierno. Pedro Sánchez ha repartido los papeles entre sus ministros, con ese básico poli bueno, poli malo para los soberanistas. Y luego está el ministro del Interior, que dice que lo del traslado es simplemente la legalidad vigente. El papel de azote del Procés lo tiene Borrell desde hace años, incluso mucho antes de que fuera ministro, y lo mantiene. Y hoy además con elogios al embajador en Estados Unidos y exministro del PP, Pedro Morenés, y la respuesta clarificadora que dio a Quim Torra en Estados Unidos cuando él dio su particular discurso. Ningún embajador puede quedarse sentado tranquilamente escuchando como una autoridad española, del Estado español, dice algunas cosas profundamente descalificadoras de la realidad política de nuestro país que además no se corresponden con la realidad. Y luego está el otro papel, en el de poli buena, en el de no calentar los ánimos y hacer de la necesidad virtud para salvar el proceso de diálogo, que ya nos han explicado en el gobierno que el proceso de diálogo consiste en escuchar. Pero bueno, más allá de posturas maximalistas, está quien se está encargando de preparar esa reunión, que es la ministra Batet. La reunión del lunes marcará, espero, la apertura de un proceso de recuperación del diálogo y la negociación entre gobiernos, con fases, modalidades y velocidades muy distintas, pero todas ellas necesarias. Algunas comunes con el resto de comunidades autónomas, otras particulares para Cataluña. De esa reunión no va a salir el referéndum pactado, seguro. La autodeterminación tampoco, ya se encargó la vicepresidenta de decir que no está en la Constitución, pero algo saldrá, porque entre otras cosas hay que agradecer de alguna manera a Esquerra Republicana y al PDeCAT que hoy hayan apoyado el decretazo de reforma de Radio Televisión Española y los consejeros propuestos por PSOE y Podemos. Ya sabe el gobierno que esta va a ser la dinámica de lo que queda de legislatura, que para algunos es chantaje, para otros es política y para los no alineados mercadeo parlamentario. Por cierto, el Partido Popular se ha quedado fuera de este pacto de consejeros de Radio Televisión Española porque con lo que ha salido del Congreso ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional. Así que tenemos hoy muchos asuntos que analizar y no nos hemos olvidado de la carrera en el Partido Popular por la sucesión de Mariano Rajoy. Si la campaña termina a las 12, pues le quedan menos de 2 horas. Y hoy precisamente les preguntamos en nuestra encuesta a través de Twitter quién es su candidato o candidata preferida. Y parece que para los oyentes en este momento hay favorita. Carmen Morodo, buenas noches. Buenas noches. Graciano Palomo, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido amigo? Pero, Graciano, ¿puedes dejar de enredar? Te has cambiado de casco. Te has sonado el teléfono. Me habéis puesto una silla que está estropeada. El casco no funcionaba. Y el teléfono siempre hay que estar abierto su sitio. Por la news, no news, good news. Hombre, igual te proponen para la votación del Senado como consejero de la Televisión Española. ¿No has valorado esa posibilidad? El Cabo de Hornos lo pasé hace mucho tiempo. Él va en la lista de Esquerra. Bueno, y en Valencia creo que está John Muller. John Muller, buenas noches. Muy buenas noches. Está Graciano sentado en mi silla, la dejé rota. Claro, pues ya decía yo. Pues sí, efectivamente, es donde tú te sueles sentar, John. Mira, fíjate, que ella estaba rota la semana pasada. Bueno, por Valencia bien, John.
Por Valencia muy bien, una ola de calor importante, pero estamos muy bien y nos hemos librado de las últimas redadas policiales anticorrupción, lo cual ha dado un respiro a esta ciudad que ha sido muy castigada en los últimos meses. O sea, lo has dirigido tú, ¿no? La redada. No. Bueno, ¿de cuál te has librado? Porque de la Diputación de Valencia... De la de los semáforos. Ah, la de los semáforos. Es que la de los semáforos... Eso era cosa menor para ellos. Tocó muy repartida. La de los semáforos Efectivamente, fue la pedrea. León, Madrid, Cataluña... Sí, era una pedrea de nada. Sí, pero parece que ya la corrupción nos deja de preocupar, ¿eh? Y eso es una operación de manual, ¿eh? Con alcaldes, con responsables de policía, con empresarios, buscando dónde... conseguir sacar más pasta. Una transversalidad perfecta, a ver. Sí, Mira que se entienden en pocas cosas por no decir en nada, pero en esto... Sí. En esto es transversal completamente. Era una propuesta que era difícil decir que no. Es decir, yo me invento unos informes sobre siniestralidad en determinados cruces, tú pones unos semáforos y unos radares y te hinchas a ganar dinero poniendo multas. Sí. En eso se resume la operación. Sí, pero hay nombres que siempre aparecen en todas. Sí. En todas. Correcto. Básicamente de empresarios. Estamos mirando a Castilla y León, ¿no? Sí. Yo te miro a ti, que eres una de las mujeres más guapas de toda Europa. Ya estamos. Graciano Palomo tiene una Ni perspectiva. le contestamos. Tiene una perspectiva castellano-leonesa de la información. Por eso que vamos a poner nombre y apellido. Por origen. Para lo bueno y para lo malo. Correcto. Tú le pones nombre y apellido para lo bueno, pues también para lo malo. No, se lo reparten y otro. Yo, que soy caritativo y estudié con el Opus Dei, me decían aquello de... Como yo también, por cierto. ¿El Opus 6? El Opus 6. Que decían aquello de odia el delito, compadece al delincuente. Lo tienes grabado aquí. Bueno, que los investigados por el Procés, que os liáis con los semáforos y los radares, están en prisión preventiva y están en cárceles catalanas 6. Los Jordis, Junqueras, Romeva en Lledoners, provincia de Barcelona, Base y Forcadell en la de Puig de las Bases en Figueras, en Gerona. Centenares de personas vestidos de amarillo han recibido a los presos. Los ha estado visitando a los varones Quintorra, presidente de la Generalitat, que por la mañana decía que estos traslados no son un gesto del gobierno, sino mero cumplimiento de la ley penitenciaria y que ellos siguen exigiendo la puesta en libertad de todos y el archivo de la causa. Hoy se pone fin al alejamiento de estos presos políticos, pero no se pone fin a la injusticia y a la aberración de tener encerrados en la cárcel a demócratas, pacíficos y honorables. Estos meses de alejamiento han sido una gravedad intolerable, un castigo adicional a sus familias y amigos y un motivo de vergüenza para todos los demócratas catalanes, españoles y europeos. Espanyols y europeus. Quedan por llegar a Cataluña Turull, Forn y Rull. Yo te decía en la entrada de las 8 que la imagen así pues solo puede, en la memoria, puede recordar la de Felipe González cuando daba aquel abrazo a Barrio Nuevo y Vera entrando en la cárcel de Guadalajara. Aquí no ha podido nadie dar el abrazo porque venían en furgones de los Mossos de Escuadra. Sí, bueno, hay alguna pequeña diferencia. Muchas. Sí, pero bueno, es decir, en la prisión de Guadalajara, Vera y su primo estaban por delitos de sangre y también por robar directamente los fondos reservados, pero bueno, podría efectivamente en una tarde tan primorosa madrileña como esta podría valer el ejemplo. Yo creo que cuando he visto a Torra perorar esta mañana, que no hace otra cosa que perorar, y luego visitar, pues he dicho, están salvados, porque Torra refleja... Es una copia al 100% de grandes estadistas de derechos civiles como John Kennedy, como Robert Kennedy, como Martin Luther King y luego ya también como Roosevelt, ¿no? Es decir, primer apunte, están salvados. El segundo apunte es que sigue hablando de presos políticos. Y para que el oyente nos entienda, solo hay presos políticos en las dictaduras. ¿Y quién manda ahora en la dictadura? Pedro Sánchez. ¿Y quién es el vicepresidente? No, claro, es decir, ¿y quién es el vicepresidente sin cartera de la dictadura? Pablo Iglesias. ¿Y quién es el ministro de Asuntos Exteriores de esa dictadura? Si hay presos políticos. El señor Borrell. Y así, ¿y quién es la ministra de Justicia de esa dictadura? Dolores Delgado. Y no nos quedamos en que no hay presos políticos, ¿no? Porque... Bueno, sí, pero hay buen rollito, es Happy Flower, se ha visto hoy,
es buen rollito, pero siguen hablando de presos políticos. Entonces, oiga, yo soy una persona ya con años y con alguna lectura, entonces solo hay presos políticos en las dictaduras. Entonces, el señor Sánchez tendrá que darse por aludido, que es mi presidente del gobierno. Y el jefe del Estado tendrá que darse por aludida. Y el señor grande Marlaska tendrá que darse por aludido. Digo yo, vamos. Y el resto de los contribuyentes netos y natos, que les pagamos también las cárceles, he dicho sea de paso. John Muller, no sé si tienes tú una perspectiva más generosa con la decisión de hoy. Estás en el Código Grande Marlaska, cumplir con la legalidad vigente. Bueno, yo creo que la legalidad vigente permitía acercar como no acercar, eso ya lo hemos comentado antes en algún otro momento. Lo que pasa, y con lo cual el discurso de Torra me parece claramente oportunista, pero bueno, eso está... Ahora, a lo mejor, no sé, te sorprendo, pero yo no viví aquí la crisis de Cataluña, la vi desde lejos, pero yo creo que Oriol Junqueras nunca tuvo que entrar en prisión. Y si entró en prisión ha sido exclusivamente por culpa de Puigdemont, digamos, de la fuga de Puigdemont y de su huida del país y de sustraerse a la acción de la justicia. Pero a mí me parecía que los delitos que se le pueden imputar a Junqueras, y en eso creo, por ejemplo, no veo claro que el delito de rebelión pueda ser uno de los que se le pueda imputar, pero sí probablemente sedición y algún otro, desobediencia claramente, pero no ameritaban enviarles a prisión. A mí me ha parecido, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues que hoy estén más cerca de sus familias, pues de alguna manera supone un alivio, ¿no? Pero al margen de esa consideración, que ni es ni técnica, es más que nada una opinión y una impresión como periodista, porque ni soy jurista ni nada. ¿Ni te has leído los autos del juez? Sí me he leído los autos del juez Llarena, y yo creo que eso es una versión, pues esto es como lo que dijo el famoso juez, que había una verdad jurídica, una verdad periodística y una verdad verdadera. Y entonces, como el mundo está dividido en tantas verdades, pues todo el mundo tiene aquí la suya. Y el asunto es que a mí me da la impresión de que el acercamiento de Junqueras, yo no puedo dejar de pensar en la carta que envió Junqueras a la Asamblea de Esquerra Republicana, donde él les decía, ¿no?, las estridencias, las proclamas inflamadas y vacías, los discursos nacionalistas excluyentes son el camino más rápido para volver a ser una minoría ruidosa, para volver al autonomismo. Mi impresión es que si Junqueras no hubiera entrado nunca en prisión en este proceso, el proceso habría sido muy distinto desde la intervención de la Generalitat con el 155 hasta hoy. Y creo que el acercamiento tiene mucho que ver con esta carta de Junqueras, y tiene mucho que ver con que esta carta de Junqueras y su aparente moderación no haya sido acogida por las bases de Esquerra, que precisamente han apostado por el unilateralismo. ¿Y tu impresión de esta operación, de este traslado, Carmen Morodo? Porque ahora entramos en otras consideraciones que pueden tener más significado político. Es que creo que el traslado es político, no es jurídico. No, yo aquí no veo ningún matiz que tengamos que dirigirlo por ese camino. Tan legal, lo decía yo, tan legal es una cosa como la otra. Y una vez que se toma esta decisión es un gesto político. A mí no me parece mal. Quiero decir, si hacemos abstracción de la política, entiendo las justificaciones que da el gobierno en el sentido de que estos los presos independentistas, estén cerca de sus familias, se les pueda visitar, no tengan que hacerse tantos kilómetros, y todo eso entra dentro del razonamiento, pero podían haber tomado esa decisión y la contraria, y hubiese sido igual de legal. Entonces, creo que en este momento toda la representación independentista no nos sorprende a ninguno, ni las manifestaciones, ni que sigan diciendo que necesitan presos, o sea, que son presos políticos, que no les vale con esto, que es un estado represor, que quieren la excarcelación. El foco a mí me parece que hay que colocarlo en la política del otro lado, que es en la del gobierno del Partido Socialista. Exactamente. Ahí. Y ahí yo veo dos elementos importantes. Bueno, o tres. Es evidente que Pedro Sánchez se quejaba en la oposición de que hacía falta política, y él llega al gobierno y ahora su objetivo es probar, experimentar, a ver qué política se puede llegar a hacer con la nueva dirección independentista, con el señor Torra y compañía.
con objetivos que son los mismos de la operación diálogo. Ahí no hay ninguna diferencia, aunque los gestos o las decisiones sean distintas. Y los protagonistas también son distintos. Y los distintos. protagonistas y los interlocutores, pero escuchábamos ya en la anterior legislatura, cuando cambian los gobiernos y siempre hay este periodo de como de tomarse las medidas y de que ninguno parezca el malo, de dar la oportunidad, que todo forma parte de una escenificación. Bueno, pues es acabar con el discurso victimista, ampliar el electorado, dirigirse a ese electorado menos radical, aprovechar las diferencias entre Esquerra y los de Puigdemont, que esas diferencias existen, y de hecho me parece que en el discurso y en algunas de las decisiones de Esquerra, incluida la del Consejo de Radio y Televisión Española, ellos no abandonan el independentismo, pero entienden que tienen que ir por un camino más pragmático. Todo eso está encima de la mesa de Pedro Sánchez. Y luego hemos hablado mucho de lo que supuestamente habría pactado Pedro Sánchez para que le apoyaran la moción de censura, pero eso no es lo importante es lo que va a tener que pactar. Lo que tiene que pactar, porque con sus diputados depende, en la medida en que ha quedado claro que ni pacto constitucionalista ni pacto antiterrorista, eso ya ha quedado volatilizado. Solo tiene un camino, que es no veo que haya una amplia actividad legislativa, pero cualquier movimiento que quiera hacer en el Parlamento depende del Partido Nacionalista Vasco, depende de Podemos y depende también de los independentistas catalanes. ¿Qué recorrido tiene el que quiera Torra? El que quiera. El oxígeno que le quiera dar al gobierno será el margen que tendrán ellos de hacer política, porque el gobierno socialista tiene la misma línea roja que tenía el gobierno de Rajoy. No hay margen nos pueden engañar, cambiar, jugar con las palabras, pero no puede negociar el referéndum de autodeterminación. Si ahí es donde se coloca Torra, que es donde se colocó Puigdemont, se acabaron las reuniones, se acabó el diálogo. Si no se coloca ahí, entonces tendrán margen para seguir, pues financiación, dinero, todas las demás cuestiones. Pero nos podemos colocar en un estadio anterior. Yo recordaba que cuando empieza todo este berenjenal es en la reunión de Artur Mas con Mariano Rajoy, en la que llega a pedir más dinero en la Moncloa. El pacto fiscal. En plena crisis. En ese momento Rajoy le dice que no y Artur Mas coge una vía completamente unilateral y decide seguir adelante con todo esto. Después de Artur Mas, Puigdemont y ahora el mismísimo Quim Torra. Quim Torra, que va a ir el lunes al Palacio de la Moncloa. En el gobierno no quieren incendiar los ánimos. Escuchábamos antes a Borrell, pues reconocer lo que ha venido haciendo en los últimos años, hacer un mensaje claro en contra del procés. A la ministra Batet decir que se puede hablar de todo. Al propio gobierno, a cualquiera que preguntes del gobierno, ¿en qué consiste el diálogo? En escuchar lo que vaya a decir Quim Torra. Entonces, vamos al grano. De esa reunión del lunes, ¿se puede esperar algo, además de quedar para otra reunión, que es el objetivo que ahora estaría manejando? Yo soy muy pesimista. De momento lo que estamos escuchando, y también hay que tener en cuenta que hay un proceso judicial abierto y sobre todo decisiones que afectan a Puigdemont, que no sabemos cuáles van a ser. De momento el señor Torra responde a Puigdemont, es que es el avatar de Puigdemont. Otra cosa es que Puigdemont acabe en la cárcel aquí en España y por delito de rebelión o por delito el que sea, pero mientras él esté allí, las cosas y las decisiones las dirige él como lo ha hecho durante todo este tiempo. Lo que se está diciendo desde el ámbito independentista, del que manda allí, de los que mandan, es referéndum de autodeterminación. No lo llaman de autodeterminación, pero es ese referéndum, sus presos, pero presos fuera, que no se cumpla, que no se siga el procedimiento judicial, y hasta hablan ahora del franquismo, pero eso ya es para liarlo un poquito todo. Hoy en el Diario de la Razón, Tony Bolaño apuntaba también 6.000 millones de euros. Claro, sí, que no es asunto menor. Pero en la anterior legislatura ya se intentó, no hablándose de pacto fiscal, pero con los 45 puntos, se jugó con la financiación, se hicieron negociaciones en materia presupuestaria y de inversiones, y todo eso para el independentismo antes de que llegase el 1 de octubre no sirvió para nada. Veo muy difícil que mientras esté en marcha haya todo el procedimiento judicial, mientras tengas a los líderes del independentismo en la cárcel, quien manda, que es el señor Torra, entre por esa vía pragmática de decir, vale, pues damos un pasito hacia atrás, me vuelvo a donde estaba Artur Mas y negociamos sobre eso. Y yo ya termino. Aquí hay una cosa que también me parece importante. No solo Susana Díaz, ya hay muchos dentro del Partido Socialista y eso lo tendrá que manejar Pedro Sánchez, porque aquí hay elecciones autonómicas que se las van a jugar otros, y donde lo que a lo mejor ni siquiera son cesiones, sino que es una puesta en escena fuera de Cataluña,
fuera de Cataluña para el votante socialista se pueden interpretar como cesiones. No creo que esté gustando mucho, y me consta además, porque basta con hablar con algunos de los dirigentes de primer nivel territorial del Partido Socialista, todas estas manifestaciones, los vítoros, la fiesta que se está organizando a los presos independentistas a su llegada, porque sin entrar en la letra pequeña, por mucho que lo expliquen, tendrán que hacer mucha pedagogía, la lectura simplificadora que se hace es de una supuesta cesión del gobierno socialista y que les van a venir beneficios y todo tipo de cesiones. Eso es una lectura que se puede hacer más fácil en la calle. John Muller, para completar al revés. Gracias, no te preocupes. Vale, pero luego déjame dar una conferencia a mí. Vale. Bueno, de verdad, ¿cómo está de picajoso? De verdad. No, una conferencia. Dale 10 minutos más a él. No, que una conferencia no es malo. Sí, anda. Sí, Graciano, si vinieras a tertulia con el Alsina, aquí, que lo sabe John Muller, ¿cuánto se habla en una tertulia con Alsina? Nada. Sobre todo si está Aznar. Nada. Efectivamente, es mucho. 3 minutos creo que hablé en la última. ¿Y tu impresión de lo que puede salir de esa reunión del lunes? De esa reunión del lunes, bueno, a mí me tiene muy sorprendido, y ya también lo he dicho, que Torra no se baje del burro y siga ahí manejado, como dijo bien Carmen, como el avatar de Puigdemont, siga empeñado en aspectos que Sánchez no va a poder decirle que sí, no le va a poder decir que sí al referéndum, no le va a poder decir que sí a hablar de cuestiones que vayan más allá de la Constitución. Eso lo ha dicho hasta Meritxell Batet hoy. El asunto es que yo tengo pocas expectativas respecto de esa reunión, porque mi impresión es que, o sea, vamos a ver, el acercamiento, la llegada de Junqueras, la vuelta de Junqueras al territorio catalán, para mí supone una señal muy clara a un sector de Esquerra para apostar, para empezar a desinflamar, digamos, el tema, ¿no? Y desinflamar el tema significa, de alguna manera, neutralizar a Puigdemont, y significa neutralizar a Torra. Yo creo que no va a haber nada, que en la reunión del lunes se va a hacer lo que diga desde Berlín el señor Puigdemont. ¿Y tu impresión, Graciano Palomo, bueno, en tus minutos de intervención? Quiero reiterar, si quieres Yo ya lo he puesto, los que quieras. Quiero reiterar que presos políticos solo hay en las dictaduras. No voy a repetirlas para no consumir tiempo. Vamos a ver sobre el tema, pero alguien en su sano juicio, con un mínimo de información y con un mínimo de memoria histórica, va a pensar que el señor Torra, el mismo que ha dicho y escrito y dicho que los españoles son bestias taradas, que son sucios y malolientes, va a entregar la cuchara de la autodeterminación. Pero, vamos a ver, hay que recordar... Pues ha dicho la vicepresidenta que la autodeterminación no existe. Para Torra no existe. Claro que existe. Sí, para nuestro ordenamiento constitucional. Bueno, pero es el que no aceptan el ordenamiento. Es el que no. Has tenido uno del PDCAT aquí hace unos minutos, habérselo preguntado. No aceptan, llevan años tirados al monte como los viejos carlistas. Voy al grano. Lo que no se puede hacer es tortillas de patatas sin patatas ni huevos. Será otra cosa. Serán chuletas de lechazo, pero no son... Y estos señores no se van a apear del burro. Y el problema, en eso lleva mucha razón Carmen Morodo, cuando dice que el problema no es... A mí no me sorprende lo que hacen, las romerías hoy, luego iban a ver a la Moreneta, a cantar Prieta las filas. Lo que el problema para el Estado es la posición del primer ministro, que es el poder ejecutivo del Estado. Y hay dos opciones frente a este caso, y la historia de Europa es bien reciente. Quiero recordar, así, sin que sirva de precedente y sin que todos los elementos sean iguales, por supuesto que no, el caso de Neville Chamberlain, el primer ministro antes de que llegara Churchill, en relación con el nacionalsocialismo alemán. Chamberlain era partidario de llegar a un acuerdo y Churchill no. Y al final, en este tipo de cosas, no puede ser un gobierno de incienso y almíbar, porque el incienso se evapora rápidamente y el almíbar, si tienes hambre, te lo bebes de una tacada. De modo y manera
que ya sabemos por dónde va a ir el presidente. El presidente Sánchez va a ir por ganar tiempo, dar largas, etcétera, etcétera, y escudarse finalmente y tal. Pero todos los días en el Congreso vemos como sus edecanes y voceros dicen que eso ya no les sirven. Quieren trigo como Aitor. Trigo. Bueno, quieren trigo, pero de momento van funcionando con el tractor. Hoy, de hecho, ayer dijo Tardá que había que echar una mano al gobierno con lo de Radio Televisión Española, y hoy se ha echado esa mano, no solo de Esquerra Republicana, sino también del PDeCAT. Así que si te parece bien, Graciano, hacemos una pausa y hablamos de tu tema preferido, que es Radio Televisión Española. Bueno, no crea usted. Me interesan más la energía, la educación, la sanidad y la Universidad de Cambridge. ¿La energía, concretamente la nuclear o la termosolar? Pues miren, las dos. Yo soy de Pedro Duque, muy de Pedro Duque, que no sé cuánto va a durar en el gobierno, por cierto. John Muller, no vale reírse, ¿eh? Así. ¿Y lo de Cambridge por qué? Esto sí que es un misterio. ¿Cómo? ¿Cambridge por qué? Porque todos los happy progres quieren llevar a sus hijos a Cambridge. Fíjate. Toma nota, Muller, para tus columnas. Tú que eres un liberal de postín. Graciano, mira, te voy a contar una cosa. El que es cliente de Línea Directa sabe que una de las razones por la que está cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad de Línea Directa. Sé que también queréis hablar de cómo apuran sus últimas horas los candidatos y las candidatas a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, pero antes hay que comentar lo de Radio Televisión Española. Estamos comentando que algo tendría que salir de la reunión del lunes, porque de repente Esquerra y el PDeCAT han decidido hoy apoyar la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española que habían pactado PSOE y Podemos. Lo han decidido hoy porque el lunes votaron en contra, por mucho que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, haga como que para ellos esto ha sido un asunto vital, vamos, desde el principio. Echar a manipuladores y a voceros, repito, echar a manipuladores y a voceros que atentan contra la inteligencia de la gente, viva en Lavapiés o viva en el fondo de Santa Coloma de Gramenet, no es una opción, es una obligación. Y siempre podrán contar con nosotros, ahí siempre nos encontrarán. Concretamente sí, ya nos han encontrado, porque el lunes no votaron eso. El Congreso ha aprobado esta tarde en segunda votación el nombramiento de los 6 consejeros que son de su competencia, con 177 votos a favor. Votos emitidos 312. Votos a favor de doña Rosa María Artal Martínez, 177. Votos a favor de don Juan José Baños Loinaz, 177. Votos a favor de doña Concepción Cascajosa Virino, 177. Esta ha sido la votación, 177. Ciudadanos ha vuelto a abandonar el hemiciclo a la hora de votar, como ya hizo el otro día, y el Partido Popular ha anunciado que recurrirá al Constitucional, porque esto, según su diputado Moreno Bustos, es una expropiación de Radio Televisión Española. Llega al gobierno sin el aval de las urnas y está impregnando de un preocupante autoritarismo sus decisiones. La primera, ocupar Radio Televisión Española. Al más puro estilo chavista, Pedro Sánchez se ha decretado el expropiese en Radio Televisión Española. Lo ha hecho a la carrera, sin otra reflexión, sin otro interés ni encomienda que un ansioso, insólito y exaltado deseo de mandar en Radio Televisión Española a toda costa. Expropiarse lo que es de todos es un poco complejo, porque Radio Televisión Española lo pagamos entre todos. Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha defendido lo hecho por el Gobierno. El Gobierno solo aspira a solventar esta situación de vacío frente a la que no hemos querido y podíamos resolver. Causaría un daño grave a los profesionales y a los instrumentos públicos financiados con los recursos públicos de todos los españoles. Los ciudadanos y las ciudadanas merecen una televisión y una radio como servicio público de información, también de comunicación, en una situación de plena normalidad y de plenas garantías. Bueno, y con esto se consigue, John Muller, la plena normalidad después de todos estos episodios y a la espera de la votación de mañana en el Senado, donde tendrían que salir otros 4 consejeros de Radio Televisión Española. Bueno, se le atravesó el lenguaje a la vicepresidenta, ¿eh? Hay un momento ahí en que hay un problema de sintaxis o de coordinación entre géneros, por lo menos. Oye, no, a mí me da la impresión que lo que tenemos por delante
Bueno, primero que el PP haya cambiado de posición un poco tarde, se ha visto mucho, no hay que pedir el VAR para ver quién cometió falta. Pero claro, sumarse ahora a la posición que ya adoptó Ciudadanos la semana pasada, pues es un poco tarde y deja de manifiesto que hubo dudas, que falta liderazgo, que bueno, pues lo que todos sabemos y que a ver si mañana se soluciona dentro de ese partido. A mí lo que me parece que en el momento en que el Partido Popular abandona el tema en el Congreso de los Diputados, lo único que está presagiando es que el Senado no va a elegir a los 4 candidatos, o por lo menos debería intentarlo bloquear. ¿Por qué? Porque de esa manera, en 15 días, si no se definen, entraría a operar el artículo 2, creo que es del Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, en el cual el Congreso usurparía las funciones del Senado y tendría que nombrar el Congreso a los 4 representantes que le correspondería al Senado. A mí me parece que eso no tiene pase desde el punto de vista jurídico y hace bien el PP en recurrirlo al Constitucional, y probablemente se lleve, y probablemente al Gobierno le meta en un brete, porque aquí, como decía ayer José María Aznar en la entrevista que le hizo al Alsina en Onda Cero, aquí no se ha resuelto todavía el golpe de Estado que se pretendió dar en Cataluña, y ahora mismo estaríamos abriendo una especie de, no una guerra entre poderes del Estado, porque el Senado y el Congreso forman el mismo poder, que es el mismo poder legislativo, y la Constitución los establece a ambos como Cortes Generales, la reunión de las dos instituciones, las dos cámaras, como Cortes Generales, como sede de la soberanía nacional, con lo cual una no tendría por qué ser más que la otra. Pero el abrir una especie de guerra civil entre el Senado y el Congreso por la vía de que el Gobierno, el Ejecutivo, que emana del Congreso al mismo tiempo, disponga a arrebatarle al Senado sus prerrogativas, pues bueno, a mí me parece que es meterse en un lío con mucha enjundia constitucional y que va a dar mucho que hablar en el derecho político. Hombre, con la prisa que se da el Tribunal Constitucional, igual llega para dentro de 2 legislaturas, también, una decisión. Pues entonces será un conflicto largo y de desgaste. Y a ti, Graciano, toda esta operación de Radio Televisión Española, así a grandes rasgos, ¿qué te ha parecido? Memorable. Grandioso. No había visto nada igual en mi vida. Pero por la depuración técnica de la norma o por el proceso abierto en el Congreso. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Partido Popular se ha equivocado. Se equivocó tratando de no negociar una serie no, sino que, bueno, en la política de sillas vacías, en los medios de comunicación ya sabemos el resultado que le han dado. Y el señor Casado, que era partidario de quebrar eso y lo quebró, pues se ve que, no sé, que no le hacen mucho caso, no le han hecho mucho caso. En segundo lugar, es la pregunta. Los letrados de las Cortes, por cierto, ya han dicho que es inconstitucional. Lo han dicho, lo han escrito. Y no creo que sean del facherío, o sí. No sé, como ahora todo es una cosa u otra, pues puede ser. En segundo lugar, o en tercer lugar, ¿por qué tanta prisa en si va a ser de 2 meses? Esa es la pregunta. Porque hay que montar, vamos a ver... No, porque hay que montar la parrilla de la próxima temporada. Eso podemos hacernos una pregunta retórica, pero tiene un sentido. Hay una prisa porque más pronto que tarde hay que montar una parrilla en Radio Televisión Española, en la radio, en la tele, que ya mandando y tal. Una parrilla electoral, ¿no? Sí, una parrilla de dibujos animados, quieren hacer reportajes y documentales. Quieren hacer la parrilla ellos. Como lo han hecho todos, la parrilla electoral. Eso es. Bueno, en cuarto lugar, Ciudadanos tampoco le entiendo, porque al final si sale o no sale, esto que estaba contando con el talento que le caracteriza a John Muller, esto de la confrontación entre Congreso y Senado, pues sí, y al pueblo llano, ¿qué demonio le importa? Le importa un rábano. Lo que le importa es lo que va a haber en el tinglao, y lo que se pregunta es por qué esta lucha sangrienta, metafóricamente hablando, entre las fuerzas políticas. Pues precisamente porque quieren eso de cuando pregonan igualdad, pluralismo, objetividad, todo eso, ya sabemos lo que quieren decir, unos y otros, pero más unos que otros, porque ya tenemos mucha jurisprudencia respecto al uso de la radiotelevisión pública o públicas, por ejemplo en Andalucía, o lo que fue la Telebono, o la que fue la Telepaje, o en fin, etcétera, etcétera. A mí lo que me ha llamado, todavía me abre en carnes, a pesar de
que ya peino canas, me sigo sorprendiendo, son los discursos. Hoy he oído un discurso entre carcajada y carcajada en el Congreso de los Diputados, entre unos y otros. Bueno, el que más gracia me hace, sin duda, es el Rufián, el señor Rufián, que defraudó a la Seguridad Social, y en otro, si estuviera en otra fuerza política ya estaría fuera de la política para trabajar en no sé qué, pues que ha dado carnés de profesionales y de todo, ¿no? Y los progubernamentales están muy subiditos. Ya sé que no les gusta que les digan que son progubernamentales, pero que es a favor del gobierno de una manera tan descarada, pues son progubernamentales. ¿Pero quiénes? ¿De qué sectores? Todos. Todos, en la Cámara todos. En la Cámara todos menos Ciudadanos y el Partido Popular. Y lógicamente el que ha sido tirado. Y después me ha hecho mucha gracia también lo de la portavoz de Podemos, cuyo nombre no recuerdo, también repitiendo varias veces que los suyos son los que son grandes profesionales. El PNV ha recordado la guerra civil y los golpes de Estado, y al final la de Podemos ha terminado con una frase que la ha traicionado el subconsciente, pero se ha dado prisa. Dice, la televisión, es muy, muy brava ella, y con mucho verbo encendido, y dice, la televisión estatal pública ya no es iba a decir de ustedes, y ha dicho, de nadie. Ha sido una cosa realmente graciosa. Y yo, en fin, en los últimos años, en la última década, conozco bien televisión, y no sé quién ha perdido el trabajo en esta época, en este seteto negro de Rajoy. No conozco a nadie. Conozco una de las señoras que ha sido la nueva señora consejera, la señora Artal, se acogió a un ERE, y luego he visto sus tuits insultando a todo Cristo, a todo bicho. Y se acogió un ERE en Radio Televisión Española. Sí, es decir, que era un ERE extraordinariamente generoso y bien pagado, y que ya me hubiera gustado a mí pillar algo de eso en mi vida. En fin, vuelvo a repetir, ya sabemos lo que significa pluralidad, objetividad, buen trato, respeto a los medios en los dirigentes políticos. Bueno, pero tú colaboras en Radio Televisión Española. ¿Te ha llamado alguien para decirte...? Bueno, esa es otra. Es decir, a mí jamás me ha dicho ninguno de los conductores o directores lo que tengo que decir, pero eso lo he preguntado a gente muy cercana a Podemos, que va más que yo, porque aquí ya nos conocemos todos, va más que yo, y le he dicho, oye, ¿a ti te han dicho algo de eso? Y dice, no lo hubiera consentido. Pues claro, naturalmente. No sé, hazla también la pregunta a Carmen, que también va a ver si a ella le han dicho lo que tiene que decir, porque desde luego a mí no. Hombre, yo creo que hay que diferenciar este espectáculo bochornoso y obsceno de lo que es el trabajo profesional de los compañeros que trabajan en la televisión española. Yo no tengo relaciones con los políticos que intentan manejar la televisión pública, y sí tengo relaciones con los que están allí, presentadores y demás compañeros de profesión, y ni lo han hecho, ni creo que lo hayan hecho con nadie, que ellos den ninguna instrucción. Lo que esté arriba, a mí por lo menos no me ha llegado. En este mercadeo siempre gana el que está en el poder. Este mercadeo no es nuevo, ya lo hemos visto ayer en una entrevista con el señor Aznar por parte de Alsina. Es que ni recordaba que había nombrado a un diputado de su partido al frente del ente público. No recordaba muchas cosas. No recordaba, pero esto ni se acordaba. Fíjate la importancia que para él tenía la despolitización. Pero bueno, digo que el mercadeo está, ya lo conocemos. Quien gane y quien pierde me da lo mismo, porque insisto, siempre gana el que está en el poder. Pierde Radio Televisión. Eso sí que lo tengo claro, porque es un momento en donde los problemas que tienen, pues de planificación, de ver contenidos y ocupar espacios que deja vacía la iniciativa, todo eso no está encima de la mesa. Aquí lo que hemos visto en primera línea es el reparto de sillones con un fin claro, y es cuando llegas al poder, lo que más prisa corre es ocupar aquellas instituciones que se considera que te sirven para blindarte en el poder. Y tal es el modelo que tienen en este país la imagen que tienen o el uso que se hace de la televisión pública. Bueno, televisión pública, televisión española y televisiones autonómicas, pero ahora hay que colocar el foco ahí. Que claro, la prioridad es ocupar Radio Televisión Española, porque es fundamental, hablabais de las parrillas, para controlar la parrilla electoral. Ahí estamos.
ahí sí se producen las llamadas. Ahí sí las llamadas de la secretaria o el secretario de Estado de Comunicación o de quien sea, me da igual que sea de derechas o de izquierdas, para ver al que está arriba, al que han colocado y le debe su puesto, le debe la mandanga, como diría aquel, que los programas tengan determinadas instrucciones y sigan determinadas directrices. Poca credibilidad le va a quedar, pero no por culpa de ellos, sino por lo que han hecho a Radio Televisión Española cuando el resultado es, yo no comparto un modelo en donde sean los partidos los que se reparten los sillones. No han sido capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo sobre las reglas del concurso. Por eso estamos aquí. Sí, porque no eran capaces ni de ponerse de acuerdo sobre las reglas. Porque esto se acababa con un concurso público, con unas reglas objetivas y donde no tuviesen que no dependiese de los políticos, de los partidos y de los repartos de poder. Pero claro, como ha sido imposible, volvemos al mismo sitio de siempre. Y digo que poca credibilidad queda a este modelo, y en eso tienen que ser conscientes la derecha y la izquierda, cuando no participan de él el partido más votado en las anteriores elecciones, y ahora entramos en el juego de partidos y ciudadanos. ¿Qué sentido tiene esto? Y el problema añadido es que la bandera de los que hoy están en el poder, pero bueno, es que el discurso en el gobierno y la oposición muta inmediatamente. La bandera regeneracionista afectaba a esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los dirigentes socialistas y a los responsables de Podemos que ellos lo que querían era despolitizar la televisión pública? Hombre, pues con el espectáculo que hemos visto de las injerencias de Pablo Iglesias, de los intentos de nombrar, de quemar nombres de periodistas, señalándolos a dedo, colocándolos porque se suponía que son para ellos los que mejor iban a... No. Ya. Esa es la despolitización. Este es el modelo de despolitización. Llevas razón en eso. Si se consuma todo, se perpetra todo, que se va a consumar y a perpetrar. Pues se va a consumar porque si no se consuma en el Senado va a volver al Congreso en plenos que ya van buscando día para... La coalición PNV ha conseguido su sillón, Podemos ha conseguido uno más de los que tenía, renunciando a ello el Partido Socialista. Es que ya lo tenemos. Y luego la historia está, la de Esquerra, de hacernos creer que es que como han pactado que van a hablar del referéndum de autodeterminación, ya pasan por el aro. No, que era tan simple como decir que si se perpetra esto, como mínimo el 50% de la representación pública y política española queda fuera. Por eso ha sido un error lo del PP, no acabo de entenderlo, sencillamente. Porque va a tardar 2 años o 3 el Tribunal Constitucional. Dentro no hubiesen tenido ningún margen. Yo creo que lo hacen como una operación para deslegitimar aún más esta historia. En sus intereses de partido. Puede ser, pero no sé. Bueno, y a 7 minutos para las 11, y después de que hagamos una pausa publicitaria, vamos a hablar del tema, si el de Radio Televisión Española era el preferido de Graciano Palomo. Nos vamos a la ruleta rusa. El del Partido Popular es el preferido de Carmen Morodo. Es más divertido, ¿no? Ese sí que creo que también el de John Muller. Este duelo de titanes. Ese sí que... titanas. Os digo, para que vayáis pensando, necesito que cada uno de vosotros me digáis los dos que van a pasar. Amigo. Aquí hay que amargarse, quiero decir, vamos a ver, esto es una ruleta rusa. Tú lo has dicho, ruleta rusa. Carmen Morodo. Sí. Ninguno de los que está aquí en esta mesa está inscrito ni a corriente de pago ni va a votar. Ni hemos hablado mañana con ningún militante del Partido Popular. Bueno, eso ya... militantes sí he hablado. Bueno, Gracianos que se mueven en ese entorno. Yo digo que no. Y dirigentes también he hablado. Yo dirigentes sí, porque... He hablado con todos, menos con porque están más cercanos, pero militantes no. ¿Y tú, John Muller, qué has estado haciendo? ¿Una cata por Valencia o no? La búsqueda del afiliado inscrito, que esa es otra, no basta con ser afiliado. ¿Afiliado inscrito? Es que tiene... Y a corriente de pago. En 5 minutos nos dan las 11, las 10 en Canarias y comienza el baile. Ya si están haciendo campaña, yo supongo que estas campañas también terminarán a medianoche, así que tienen 1 hora y 5 minutos. John Muller, vamos, que ya está todo el pescado vendido. La campaña de las primarias del PP termina esta noche, mañana empieza la votación. Quizás hasta el viernes no tengamos los resultados definitivos, así que nos vamos quedando con los mensajes finales, o casi finales. En más de uno esta mañana, Estados Unidos de Santa María, para dejar dicho que ya puede ganar las próximas generales. Probablemente, ahí están todos los candidatos, pero es muy probable que presentemos por primera vez una candidata que pueda ganar la presidencia del Gobierno de España.
La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no sé si poniéndose en el peor de los escenarios, dice que ella va a estar detrás de quien gane. Pues quien tenga más apoyos, lo digo con toda sinceridad, y yo detrás de quien gane, sea quien sea, me pondré como una militante más a ayudar a mi partido y ayudar a que el Partido Popular gane las elecciones y salga fortalecido de este proceso que estamos viviendo. Mismo mensaje esta noche de Pablo Casado: a partir del jueves, prietas las filas. Hoy los candidatos jugamos en distintos equipos, pero a partir del día 22 estamos todos en la selección nacional, todos juntos. La selección nacional, tal y como es del Mundial, es una metáfora que se podía haber ahorrado Pablo Casado porque ha caído en octavos. Pero vamos. A ver, si nos ponemos así... Vamos a ver, ¿tú crees que la selección española está para hacer metáforas últimamente? Que el presidente de la federación ha mandado a esparragar ni siquiera de unidad, entrenador. no ya de juego, sino ni siquiera de unidad. Vamos a ver, Pablo debía estar referido al equipo de Sudáfrica. Vamos a ver, la selección a la que todos queremos, pero para este tramo no era... Una manera de que el pueblo ya no se entere de su pensamiento. No, pero sí. Sí, lo ha visto claro el pueblo ya, no. El pueblo ya no lo ha visto enseguida. O sea, ¿qué va a ver? Rubiales echó a Lopetegui porque lo había contratado el del Real Madrid y luego allí pusieron a un portero. Y iban colocando a Cospedal, a Soraya y a Pablo en cada uno de los papeles. Y luego allí ponen a un portero que era como el tercer poste. O sea, vamos a ver. Eso ha sido un desastre de... Venga, que empiece mojándose Graciano, que se... Graciano, ¿qué dos candidatos van a pasar? Bueno, a Margallo, a José Ramón García Hernández y a Elio Cabanes, también les conocéis, pero no hemos estado con él. Déjame que consuma 5 segundos diciendo una cosa preventiva, que está muy de moda esta palabra. De las 3 asignaturas históricas pendientes que tenía el centro derecha en España, el Partido Popular, una va a ser aprobada mañana, que es la democracia interna. Quedan la segunda, que es que tiren los complejos por la ventana y se enteren que el muro de Berlín cayó a piquetas a manos del pueblo, y la tercera, que incorporen sin complejos y sin tapujos la cultura del mérito. Dicho eso, yo creo que van a pasar el corte una señora y un señor. Espera un momento, que quería verte la cara. Yo creo que va a pasar el corte la ex vicepresidenta, por una sencilla razón, porque efectivamente ha tocado el punto sensible de los afiliados del PP que están encorajinados con cómo ha llegado Sánchez al gobierno. Y el segundo, Casado, que viene fortísimo, porque mucha gente que se había ido de alguna manera u otra al PP han encontrado es decir, une las distintas sensibilidades desde la derecha pura y dura. Hazte oír, le acaba de apoyar a Pablo Casado y también Pizarro. Pues ya ves, no, Pizarro no es derecha pura y dura, es derecha sin más. Pero creo que esos dos van a pasar el corte, y que no quería referirme finalmente a ese personaje conocido en las filas del PP, y lo conocerá también Carmen Morodo, a pesar de que es muy joven, pero como tiene mucho talento, llamado García Margallo, que no ha tenido la otra ocurrencia, este tipo que ha estado 14 años en la mamandurria del PP y que engañó a Rajoy para ser ministro, nefasto, de referirse a dos viudas y un adoptado. Me parece intolerable lo de este señor. No sé si ya el paso de los años ha hecho mella en el cerebro, ¿no? Bueno, ahora os pregunto más cuestiones. Tu quiniela, porque no... Vamos, que tiene tanto valor. Pues, información no traemos. Como si la hiciese mi madre. No, en el sentido de que al final están contaminadas nuestras quinielas, entiendo yo, por las impresiones que recibimos dentro del partido. Y yo hoy he salido de la redacción con la sensación de que ahí lo que predominaba, y se iban mañana a esa votación con confusión, que esto es una ruleta rusa. Todos dicen que van a ganar y que han recibido muy buenas vibraciones en las campañas que han hecho, pero nadie sabe realmente qué va a pasar. El día de ayer y el día de hoy, los dirigentes regionales que se han posicionado a favor de alguno de los candidatos, pues se los han dedicado a llamar a los líderes provinciales, y los líderes provinciales les dan su tanteo. Pero como esto es un voto secreto, pues los militantes le pueden decir al líder provincial: no te preocupes, que yo estoy con el que tú dices que estoy, pero me cae mejor otro, y cuando tenga que emitir la papeleta, pues votaré al que me caiga mejor, ¿no?
Es que en eso están. Si se hace caso de esas percepciones del poder, de lo que es el poder orgánico, pues en Galicia te dicen que eso se lo van a repartir Casado y Cospedal, Madrid, que es el único sitio donde gana Casado, Valencia, que los 3 presidentes provinciales han apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría y estarán con Soraya Sáenz de Santamaría, y en Andalucía mayoritariamente con Sáenz de Santamaría. Pero ¿con qué criterio vota un militante del Partido Popular? Yo no lo sé. La vuelta al poder. Bueno, eso no sé si eso es más del electorado que de eso sería el sentido común en un partido que está en un momento de desgaste, que lo que necesita es que se le dejen de ir votantes y recuperar votantes que se le han ido, evidentemente aplicando el sentido común más mínimo, como diría Rajoy. Lo lógico es que la militancia piense cuál de todos estos es nuestro mejor cartel electoral, y esa es la baza que ha explotado Sáenz de Santamaría, pero yo de verdad no sé con qué criterio van a votar. Tú hablabas, Graciano, de la democracia interna. A mí me parece que las bases del PP ni siquiera sabían que esa era una asignatura pendiente. Que la presión... Ese es el problema. Ya, pero que la presión, el desconcierto que existe, que ha provocado esta campaña, es porque, bueno, pues se inventaron en esos últimos estatutos, en ese Congreso, por los movimientos de la izquierda, la idea esta de la doble vuelta, pero que nadie dentro del Partido Popular pensaba que se iba a aplicar como se ha aplicado, porque se lo darían ordenado, es un partido organizado, con alguien esa cultura. Llegaría y sí, pondría... pues Rajoy hablaría, tendría una reunión de estas largas con el poder regional, verían quién está mejor situado. Esa es la impresión que ellos tenían, sí, y ese era el plan perfecto que no se ha podido ejecutar, brevísimo, porque Feijóo ha dicho que no, y ha dicho que no por miedo a que acabasen con su prestigio y con su carrera política. Fíjate que ya en el último congreso, ya hubo una rebelión contra Cospedal, de que, ¿pero qué es esto? Pero era orgánica por otro motivo, no era porque quisiesen más democracia. Esa era la excusa. No, la excusa era que es esto de que una persona sea secretaria general, ministra y presidenta, candidata, no sé qué. Esto se acabó la broma. Yo creo que las nuevas generaciones precisamente iban por ahí, y esa es una asignatura. ¿Pero qué es esto? Es decir, pues es que no saben leer y escribir. Si eso fuese así, no digo que sea real el censo que dice el Partido Popular durante todos estos años que tiene, pero vamos, que se hayan quedado en un 8%, de ese 8% la previsión es que haya alrededor de un 10%, que ha ocurrido en las primarias autonómicas que no vote, el interés por esa democracia, eso que tú planteas, esa batalla, que era una batalla por el control del poder dentro del Partido Popular en ese anterior Congreso Nacional, está justificado evidentemente en que se querían repartir cargos, pero repartir cargos porque todo el mundo sabía en ese Congreso que se iba a ir a una sucesión de Mariano Rajoy antes o después, y no se veía bien dentro del partido que alguien como ella, y ella tenía ese objetivo, controlase tanto poder dentro del PP. Pero bueno, eso es pasado. Nos preguntabas, yo apuesto por Sáenz de Santamaría y Cospedal, en ese orden, pero sí que hoy he percibido que dentro del Partido Popular hay gente que empieza a decir que Cospedal ha cogido fuerza pues por su capacidad. Ella va como la candidata del partido, la de los principios, la de la ortodoxia, que Cospedal ha cogido fuerza por su imagen de verse muy arropada y de ejercer como secretaria general. Pero también en cuanto haya una diferencia mínima de votos, 3.500, por más de 3.500, el partido, porque esa presión ya existe y esos mensajes se han trasladado, no va a permitir que el que gane no se ponga en el Congreso. Exactamente. Müller, tu quiniela, ¿qué hará? Pregunta a los oyentes. Yo creo que va a pasar Pablo Casado y Cospedal. Pues ahí queda dicho. 11 y 8 minutos, 18 minutos. Caridad García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todas las combinaciones, han hecho. Ahora vamos a ver qué nos jugamos. Pablo y Soraya Graciano, ¿no? Carmen, Soraya y Cospedal. Y Müller, Cospedal y Casado. Yo he puesto una paella. Combinaciones de tres elementos. Está bien. A ver, nosotros hemos preguntado quién crees que ganará mañana en las primarias. Eso implica, por la pregunta implícita, quién gana, o sea, danos un nombre. El 51% cree que ganará mañana Soraya Sáenz de Santamaría y el 34% cree que ganará Pablo Casado, que son los dos que obtienen mayor porcentaje. Así que entiendo... Te acepto la paella. Así yo que también. Entiendo que... pero la paella iba con la encuesta o con el resultado de mañana. No, con la encuesta. Con la encuesta. No, va con el resultado de mañana. Bueno, es igual. Graciano pone las reglas sobre la marcha. El 9% solo cree que mañana pasará a Cospedal este corte de la militancia y el 6% ha optado por otro.
que en realidad son otros, cualquiera de los otros tres. JCPA dice, creo que ganará Soraya, pero si me hubiese tocado votar, o sea que no es militante del PP o no está al corriente, hubiera votado por Lauren Postigo, dice este oyente, hace falta una regeneración profunda. Esto es por la coña del otro día en el Congreso, en la votación de Radio Televisión Española. Eva dice, no sé quién va a ganar, espero que quien lo haga sea capaz de limpiar el partido, mucho trabajo va a tener. Miguel Ángel cree que como sigan así en el Partido Popular, el ganador al final será Albert Rivera de Ciudadanos. No sé yo si ahora mismo... Si vuelve al hemiciclo, no sé yo, se ha salido hoy. Esa es otra. Se ha ido en las votaciones de Radio Televisión Española. JL dice que Pablo Casado representa la juventud y la regeneración del partido. O sea que si está al corriente de pago, seguramente este oyente votará por Pablo Casado. Lee dice que a él personalmente Casado no le parece que tenga categoría para el puesto. Cospedal está lastrada por los pagos en diferido. Soraya ganará, creo, aunque si quiere relevar a Sánchez deberá trabajar mucho aún. Así que eso, según la audiencia, mañana pasarán Soraya y Pablo Casado. Son los resultados de la encuesta sobre las primarias del Yo PP. creo que la audiencia tampoco posiblemente mayoritariamente sean militantes del PP, ¿no? No, pero... De todas maneras, manda narices que estemos hablando de la sucesión de Rajoy y que la discusión sea entre su ex vicepresidenta, su ex secretaria general y su ex portavoz. Esa es la renovación del Partido Popular. Carmen, si yo me estoy viendo ahora con esto del Netflix y todas estas cosas, las grandes documentales sobre los presidentes americanos, y siempre ha sido así. Es decir, el vicepresidente es el que opta el ticket normalmente que sucede. Entonces, mira, yo me he hecho sobre eso que estabais hablando, una lectura de todas las encuestas de los lectores de medios. En todas, además cercanos, digamos, de centro, de derecha... incluso de centro izquierda y de izquierda, en todos le saca 10 puntos como mínimo Soraya al que viene detrás. La incertidumbre está en que los inscritos son 66.000 y pico, o sea, en esas manos está, y no creo que los 66.000 sean los que responden a todas las encuestas de medios de comunicación. Es posible, pero algunos sí. Porque buscar al militante del Partido Popular inscrito y a corriente de pago... De pura cepa, ¿eh? Te estamos hablando de militancia, claro, porque no son de los olvidadizos, sino estos son de los que van porque realmente... Olvidadizos es Aznar. No sabes si está corriente de pago. Bueno, cuando coincide con Alsina. Porque él está en su posición actual, que eso es lo que me fascina, y entonces desde su posición actual, pues prácticamente puede hacer cualquier tipo de valoración y soltar cualquier homilía. En el PP piensan que su militancia es mayor y más conservadora que el electorado. Hombre, evidentemente. Es obvio. Pero bueno, básicamente en todos los partidos pasa eso con la militancia. ¿Algún apunte más de nuestra audiencia? Pues alguno sobre Radio Televisión Española. Almurga dice que él, como consume radio y tiene a la brújula, no le comerán el coco los consejeros elegidos por el Congreso esta tarde. Sobre... Hombre, los consejeros no eran programas, ¿no? Porque ya eso sería... No, bueno, espera, a ver. Por favor. Aló, consejero. Aló, consejero. Sí, a White. Eso está bien. Sobre Cataluña, algún apunte. Hay un comentario de un oyente sobre la reunión en Moncloa el lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra. La visita del señor Torra a Madrid se debe solo a buscar victimismo. El nacionalismo vive del victimismo. Por lo tanto, él va allí para poder regresar a Barcelona diciendo lo mal que lo tratan y lo poco comprendido que es. O sea que va a continuar la vida prácticamente igual. El oyente. ¿Y de algún asunto más? Sobre pensiones, que hemos hablado extensamente en la brújula de la economía, sobre pensiones privadas, sobre comparaciones que se han hecho aquí, sobre el sistema de pensiones español y los suecos, o también sobre a qué hora debe jubilarse, a qué hora no, a qué edad debe jubilarse según quién. Hay varios comentarios de la audiencia. Lo siento, pero a mí en mi casa me enseñaron que no hay duros a 4 pesetas. Y cuando la gente va a un banco y piensa que le van a dar dinero sin nada a cambio, está no engañada. Se está creyendo un timo. Les estoy escuchando y lo que no se puede comparar es España con Suecia, un país que tiene 9 millones de habitantes, y una población muy joven y no llegan a 2 millones de pensionistas. Un tema muy interesante esta tarde-noche
sobre el tema de pensiones. Me parece muy bien que discutimos las pensiones privadas y todo lo demás. Una pregunta que se pone uno cuando escuche después de trabajar 30 años, ya cumple 50 en obra, en el campo, en la industria, que dice los demás listillos que trabajan en una oficina, o los políticos que han chupado de bote toda la vida, trabajan en la política, en el partido, dice nunca hay que estar a 65 a 70 años. Me gustaría verlo a ellos, que trabaje 5 años donde trabajamos los demás, a ver si puede o tiene ganas de hacer la cosa. No me parece ni normal que gente como yo, que por desgracia tenemos un trabajo físico muy intenso, llegando a coger 18.000, 20.000 kilos diarios, que eso supone un esfuerzo bestial, estemos trabajando hasta los 70 años, como amigos que tengo yo, que son vicerrectores de la Universidad de Burgos, que tendrán un trabajo físico intelectual, pero no es más, y pueden aguantar perfectamente, y yo con 70 años yo no puedo coger 20.000 kilos, como bien se puede comprender. Aparte de estos comentarios hay un montón de propuestas sobre cómo pagar las pensiones. Bueno, pues las vamos a llevar todas empaquetadas al Pacto de Toledo. Muchas gracias, Caridad García. A vosotros, chao. Marta García ayer, sí, claro. Aquí estoy. Claro, buenas noches. No te veía, buenas noches. Aquí me tienes. Estaba echando un vistazo a la portada que ha dejado preparada ya Carmen Morodo. Que solo tienes ojos para la portada que prepara Carmen Morodo en La Razón y no me has visto. Habrá urnas, ya lo podemos ver en la portada de La Razón. ¿Pero qué no va a ser portada? Pues no van a ser portada los padres de los niños separados en la frontera de México con Estados Unidos. Es una historia de la que ya hemos hablado, pero que ha dejado de ser portada. No quiere decir que el problema se haya resuelto. Leo en Univisión que los padres de niños separados en la frontera con orden de deportación deben decidir entre, estas son las opciones que les da el gobierno estadounidense, ir a la cárcel y esperar a ver a la reagrupación con los niños cuando los encuentren, o volver a su país, estar en libertad, pero volverse solos a su país. Los niños. Los padres, los adultos. Le dicen, ¿quieres reunirte con tu hijo? Pues espérate dentro de la cárcel. Y si quieres estar en libertad, te tienes que ir del país. Estas son las opciones que ahora mismo les están dando en la Oficina de Inmigración y Aduanas. El formulario de deportación para padres separados, así se llama el formulario, debería especificar que es no padres separados, sino padres separados de los hijos, que es de quienes los han separado. Sabéis que fue por orden de un juez federal del sur de California que dijo que tenían que reunirse a las familias, que se tenían que dejar de separar en la frontera. El problema está en que hay más de 2.500 menores todavía separados de sus padres, algunos tan pequeños que ni siquiera saben sus propios apellidos como para ayudar a la reunificación, y mientras tanto están los adultos retenidos, y las alternativas pues son así de desoladoras que les están dando. Y dices que no hablemos lo suficiente de Donald Trump. No hablamos lo suficiente de Donald Trump. Que hable el diario Guardian ahora mismo con esta noticia, la insistencia de Donald Trump en que a lo mejor hay que invadir Venezuela. Es una idea que por lo visto ha repetido varias veces, según una exclusiva de Associated Press, que ha dejado lívidos a los jefes de la diplomacia, que dicen que varias veces en el despacho Oval han intentado asesores entrar a explicarle que no es una buena idea, que hay una serie de políticas de vecindad con Latinoamérica, que los países dejarían de apoyar a las políticas de contra Maduro si de repente hacen una invasión armada, es lo que está planteando, desplegar el ejército. Pero Donald Trump, según cita textualmente Associated Press, ha dicho cosas como, pues, no es un país problemático, invadámoslo. Sí. Esa es la solución que... Se llama, yo he leído también esto, se llama Operación Carapiña, que es exactamente repetir la operación que hizo Ronald Reagan con el panameño. Claro. Noriega. Claro, en Panamá, compara Panamá con Venezuela para lo que es una intervención militar y simplemente compara el concepto de Donald Trump. ¿Y qué es lo que se quiere arreglar? Sería también la cuestión a una población que ya está de por sí hambrienta, olvidada, desolada. Una intervención militar no parece que fuera, al menos tal y como la está planteando Donald Trump, según sus propios asesores. Pero creen que va a ser cuestión de 24 horas, vamos. Sí, como Vietnam. No somos nadie, Marta García ayer. Pues mira, como estamos hablando poco de Trump, aquí te lo traigo otra vez. No somos nadie. 3 veces me has hablado de Trump. No somos nadie cuando uno tiene que volver al pueblo. Claro, tú como eres de pueblo, a ti esto no te pasaba. Los que crecimos en ciudad, nos pasaba esto de volver al pueblo en verano, después de mucho tiempo. Aranda de Duero es un pueblo.
Pues también yo veía de manera. Bueno. Aranda, pero estabas pegando. Ah, no bueno. era como ir desde lejos. Rabanera. Que no se acuerden de ti o no te quieran en tu pueblo. Claro, eso Pues se nunca te ha pregunta tú de pasado, quién eres. David, ¿Tú de del quién Cura. eres? Pues eso se arregla con tú de quién Pues eres. tú de majo. quién eres y imagínate que eres de los Trump, que es lo que está pasando, según cuenta el New York Times, en el pueblo alemán del que es originaria la familia de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. Pero iban a las fiestas. Hay un pueblo en Alemania que se llama Karlstadt. No, si todo el mundo se acuerda de quién es, lo recuerdan perfectamente, claro, y más desde que es presidente de Estados Unidos. El caso es que nadie quiere hablar de ello, ni quieren que lo relacione. Cuenta el New York Times que ni Ilse Trump, ni Ursula Trump, propietaria de la panadería Trump, quiere reconocer que tienen parentesco con Donald Trump, cuando efectivamente lo tienen, como su propio apellido indica. Mucha gente en este pueblo, en un reportaje muy interesante del New York Times, reconoce tener parentescos en Karlstadt con la familia del presidente, pero nadie quiere verse con él. Y hay rumores que le tienen muy inquieta a la población de que podría Trump visitar el lugar, porque el cónsul de Karlstadt se ha reunido con el cónsul general de Estados Unidos y parece que podría querer volver. Y lo que puede pasar si llega el presidente Trump a visitar este pueblo alemán es que sea el único Trump que haya en ese pueblo. Porque todos los demás se van a ir. Todos los demás dicen que se van a ir de vacaciones. Bueno, y el community manager de la Moncloa, me preguntas, que yo te pregunto a ti qué pasó con él. Claro, ¿os acordáis cuando el escándalo de las gafas de sol en el helicóptero, qué bronca le podría haber caído o no al community manager de Moncloa? Que No existía aquello. esa figura en ese momento. Y esa es la noticia de hoy, que el gobierno ha fichado a la community manager de la policía para llevar las redes sociales de Moncloa. A ver si así está todo un poco mejor coordinado. Sabéis que es Carolina González, que era la que durante 3 años ha sido la persona al frente de las redes sociales de Policía Nacional. Y ella es una gran experta en este tema, además desde una cuenta también oficial con mucha responsabilidad, y va a ser quien se encarga de gestionar pues todas las redes sociales de Moncloa, así como su estrategia. Así pues, por primera vez en la Moncloa va a haber una community manager. Con mucha experiencia, además, se va adquiriendo, yo creo, este puesto la relevancia que se le No, que este puesto se ha debía creado, dar. quiero decir, no había un community manager de la Sí, Moncloa. por eso, que la persona que lleva las redes sociales no es un complemento de una tarea más, es un trabajo Específico. realmente relevante. A Iván no se le resiste nada. Innecesario, muy necesario, quiero decir, después de los últimos episodios, que al final me Carmen ha pensado algo y ha suspirado. Iván el terrible. Hay pensamientos que hay que dejarlos dentro. Pero no así si puedes dar una respuesta a la duda que hoy trae Marta García ayer. Tengo una duda sobre el Ducado de Franco. No sé a qué hora creéis que el exministro de Justicia, Rafael Catalá, firmó la orden de expedir esa Real Carta de Sucesión el pasado 31 de mayo, el día que supimos que el PNV iba a apoyar a Pedro Sánchez, el día que Mariano Rajoy se recluyó en aquel restaurante vecino al Congreso de los Diputados. ¿Creéis que fue antes o después de aquella comida? O durante, porque duró tanto. Y la siguiente duda es, ¿tan urgente era firmar la orden que permitía que heredara a Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador, el Ducado de Franco, que tanto reclamaba? Algo que, por cierto, ahora el gobierno estudia retirar, pero no es sencillo dar con la fórmula legal, porque se firmó, sí que podemos decir, in extremis, el día de la moción de censura. ¿A qué hora también? Es que es la duda que os traigo, no consta la hora, sabemos que está firmado el 31 de mayo. Pues antes de las 12 seguro. Sí, pero no es lo mismo que fuera por la mañana un día, que vas y dices, a ver qué me toca hoy, que ya por la noche, cuando sabes que es seguramente una de las últimas cosas que hagas como ministro. Una de las últimas cosas que se va a comer el gobierno socialista que viene. Bueno, que poco le va a otra gustar fue además. El responsable del Banco de España. La otra decisión de... Pero a mí esta de Carmen Franco no me gusta había nada. consenso en el Banco de España. Sí. Bueno, pero claro, al final tú dejas... Las últimas firmas son para el Ducado de Franco y para el gobernador del Banco de España, John Muller. Esto... El Ducado de Franco, todavía que estemos con eso. Esto tiene una complicación. ¿Y cómo se tumba esto del Ducado de Franco? Tú, Muller, que seguro que has leído... Que sabe de nobles. Sí. Eso me falta Maruenda hoy, porque Bueno, Maruenda es el juego. Si quieres, si te sirvo yo, te puedo dar una explicación. Hombre, tú como grande de España... No he estudiado tantas leyes como Maruenda, pero sí que sé que el Ejecutivo está
estudiando que pueda incumplir la ley de memoria histórica por lo que tiene de exaltación de la dictadura. Si se puede pillar por ahí, decir que un ducado a un dictador está en contra de lo que dice la ley de memoria histórica, sí que podría derogarse. Si se aplica ese criterio, la grandeza de España se disuelve. Pero toda. Sí, reescribir toda la historia. Joder, claro. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Las palomitas, David el cura, Sí. las palomitas de maíz saben mejor si las comes con palillos. Es un estudio, lo dice. Pero con palillos chinos, no palillos de pinchar. Es la misma duda que me ha planteado David Gabas. Sí, con palillos chinos. Aunque, como bien decía Gabas, los otros palillos, los del bar, pues son más útiles para luego se te va quedando de las palomitas. Pero claro, eso es porque tardas tanto, vas de una en una, no que nos las metemos a golpadas. Efectivamente. Controla el ansia. ¿Cómo se nota que Carmen Morodo ha que me encantan las palomitas? Personality and social no, es solo deducción. Es un estudio de un profesor de la Universidad de Ohio que efectivamente dice que al comerlas más despacio, en vez de así a mogollón comiéndolas con las manos, agolpándose. Al comer más lento se saborea mucho más y vaya, es algo probado por un estudio psicológico. Pero eso vale también para los quicos, las almendritas. Estabas y todo lo que pensando lo mismo que yo. Todo lo que se puede comer a puñados de uno en uno es mucho mejor. La Universidad de Ohio no tendrá otra cosa. Patatas. Por eso tú eres de Cambridge. Claro, por eso tú eres de Cambridge. Por eso ahí es donde van los pijos. Pero vamos, es que... Porque ¿a quién has oído en Usera, por ejemplo, decir, me voy a llevar al niño a la Universidad de Yo a Ohio? nadie. Yo la primera persona a la que se lo he escuchado es a Graciano. Ohio. Ya. O sea, de una en una mejor. Muy importante también cómo bebemos el agua, que esto ya lo decía mi abuela, que tampoco fue a la Universidad de Ohio, en copa sabe más rica que en un vaso común. ¿Y eso por qué? Pero en la Universidad de Ohio han probado el botijo, porque a mí me parece que el botijo puede ser sublime en tiempo, nos acercamos en tiempo estival. A mí no, sale muy poca. Bueno, depende. Vamos a ver. Yo he bebido mucho en botijo. Me vas a hacer ser ordinario. Sí, es que me dejaba la sed. El agua con palillos chinos. Debe ser. Ya. Pero vamos a ver. El sumum. El botijo depende del chorro. Y el Rivera. Vamos a ver. El agua será que a mí me lo daban para niños. Pero vamos a ver, eso se puede jugar con ella, hacer el chorrito un poco más grande y ya está, hombre. No, Carmen Morodo, en fin. Bueno, no sé, pues hasta la próxima entonces. Carmen, venga, John, Graciano y con Marta. una buena música. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Anda por ahí Fernando. Es verdad, primero Fernando. Buenas noches. Adiós. Muy buenas noches, David, y buenas noches a los señores y señoras Junqueras, Romeva, Sánchez, Cuixart, Barça y Forcadell. Ya están ustedes en su tierra. Ya duermen hoy en cárceles catalanas. Ya están cerca de sus casas y de sus familias. Les diré que lo celebro si eso dulcifica algo su vida. No deseo a nadie en la cárcel, pero si tienen que estar porque así lo decide la justicia, que sean las mejores condiciones. Me impresionó la imagen del furgón de la Guardia Civil en que viajaron. Es un autobús grande y sin vistas, quizá blindado, donde caben políticos acusados de rebelión, pero caben también delincuentes comunes. Y supongo que para políticos como ustedes, para constructores de un Estado nuevo, para soñadores de una tierra sin ataduras al Estado español, debe ser la imagen viva de la humillación. Me gustaría saber qué cantidad de rencor, qué ansias de revancha han almacenado durante su estancia en la cárcel y durante este viaje, a pesar de los sentimientos religiosos de un creyente como Junqueras. Me gustaría saber en qué medida la cárcel aumentó su fe soberanista y en qué medida identificaron su privación de libertad con la libertad de Cataluña. Y me gustaría saber cómo se ven desde sus nuevas celdas los lazos amarillos con que les han recibido y cómo se oyen los gritos de sus fieles que piden su liberación. Les diré que tienen a la opinión dividida, a un lado quienes lamentan que unos independentistas sean tutelados en la cárcel por otros independentistas, al otro quienes consideran terrible, esa es la palabra del eurodiputado Terry Cabras, que la Generalitat tenga que mantener en prisiones catalanas a sus colegas. Y les diré también que desde hoy se van a sentir menos solos. Donde están huele a Cataluña, que es un olor distinto al de la meseta. Ya les visitaron Quintorra y Torrent. Ya comenzaron las movilizaciones para reclamar su libertad.
y hay quien se le exige a Pedro Sánchez como si Pedro Sánchez pudiera decidirla. Y les diré una cosa por si les anima. No sé cuánto tiempo estarán encarcelados, pero hoy, por esas ironías de la vida, siguen siendo ustedes presos, pero son más deseados por su gente, más ídolos, más líderes, más mártires que ayer. Pues así, con bola de nieve terminamos hoy la brújula. Enseguida en Onda Cero, el Transistor con José Ramón de la Morena. Buenas noches.